Gracias por seguir con nosotros aquí en Informativo 6 y nos acompaña como cada martes en esta sección especial para ampliarnos la información tanto nacional como internacional a integrantes de la revista Buzos de la Noticia. Hoy nos acompaña Trinidad. Gracias por invitarme como todos los martes en este espacio del noticiero y pues me da gusto después de no estar aquí dos semanas Trini, aún así es mucho tiempo. Y nos vienen a hablar del neofascismo que impera en América Latina. Por ahí hablan un poco de que Brasil va a la cabeza de esta situación. A ver, coméntanos. Sí, bien, en esta semana nosotros presentamos en la portada de la revista Buzos un material de nuestra compañera periodista Nidia Egremi, el neofascismo en América Latina. ¿De qué se trata este material principal? Bien lo adelantas, hay en toda América Latina una circunstancia bien identificada que es la implementación de gobiernos, pero con una característica muy especial. ¿Cuál es esta característica bien particular? Tiene que ver con el hecho de que entre los diversos gobiernos, dos casos en concreto, Brasil y Colombia, vamos con el primer caso, que en este es Brasil, y bueno, todos conocemos cómo llega Bolsonaro a la presidencia con un movimiento en el cual pues, la supremacía blanca, en el cual se identifican temas como la religión. Además hasta le dicen el Trump brasileño, ¿no? Es correcto, grupos mediáticos muy poderosos que se conjuntan de alguna forma y eso hacen que lleven a la presidencia al actual mandatario. Y en ese contexto que hacen represiones en contra de los indígenas, no hay soluciones a diversas demandas sociales que piden los diversos grupos en Brasil, y esto se ha conformado precisamente porque hay un antecedente, y este antecedente tiene que ver con el hecho de que ahí, en concreto Brasil, pues gobernó el Partido del Trabajo, estuvo encarcelado Lula da Silva, lo acaban de soltar hace algunas semanas porque no encontraron elementos suficientes o no encontraron pruebas que llevaran a que él estuviese encarcelado. Y bueno, pero esto obligó a que el señor Bolsonaro en una campaña de medios decía, pues impulsara el miedo, impulsara en que el Partido del Trabajo y toda la política que implica este tipo de gobiernos populares, pues llevó a que dentro de la ciudadanía existiera miedo y pues lo llevó al poder, en el caso bien concreto de Bolsonaro. Además, un retroceso que existe de una política social que se vivía en Brasil, ahora una política más radical. Dicen en su editorial, marcan sobre todo esta situación de una política más autoritaria. Sí, los gobiernos como Bolsonaro, como Duque, se centran en una política radical en el cual su forma de gobernar es atacar a los grupos que que se oponen, y lo vemos recientemente también hablando o pasando al tema de Colombia, que hubo un masacre con grupos indígenas, y pues eso no sale a la luz pública, y no sale a la luz pública porque hay una relación muy cercana con los medios de comunicación, no se denuncia también, quien pretende denunciar es acallado por los propios políticos, por los propios medios de comunicación, y bueno, quien lo intenta exhibir pues es atacado, es evidenciado como que está en contra de la política de Duque en este caso. Además, un retroceso de paz, venían en que las FARC ya estaba conviviendo, ya estaba participando en la vida democrática de Colombia, ya no estaban estas tensiones.
Y se viene este hecho de masacre. ¿Qué puntualiza la doctora, Nidia Egremy en torno a esta situación de violencia que ahora se vuelve a vivir en Colombia? Sí, retoma varios testimonios de especialistas, de académicos, y bien lo dices, hay un retroceso en un proceso de pacificación que había emprendido en Colombia, en una parte de desarrollo, de impulso, sobre todo hacia la paz, que es lo que más necesitaban o requerían los colombianos. Y bueno, hay ese retroceso en el cual la paz se pierde y llega un tema de inconformidad social, y el conflicto pues lo estamos viendo recientemente, que hay marchas, hay protestas, el presidente decretó un toque de queda, los colombianos no están de acuerdo con este tipo de política y la situación es muy complicada actualmente en Colombia. Pero bueno, también hay, además de esta efervescencia que se está viviendo en América Latina, también está el regreso de algunos gobiernos, digámoslo así, hasta cierto punto populares, como el de Argentina. Estamos viendo también pues los conflictos que se viven en Bolivia, tras la salida, bueno, las acusaciones y todo lo que le hemos estado dando a conocer a la gente en cuanto pues a la renuncia del presidente Evo Morales, que hoy está en nuestro país. Está pues la liberación de Lula da Silva, estabas diciendo lo de Colombia. Entonces podría ya vislumbrarse, como en otras ocasiones ha hecho la revista Buzos, la mano del imperialismo, la mano norteamericana en estas revueltas. Está lo de Venezuela también, que no ha terminado. No cesa, es claro. Ahí presenta nuestra colega periodista, un documento en el cual revela que sí es cierto, hay un trabajo bien meticuloso por parte de la política norteamericana hacia la intervención en América Latina, en Brasil, desde luego en Venezuela, en Bolivia, y ellos están metidos ahí como una condición que los ha llevado a intervenir de alguna forma, discretamente o secretamente, pero las cosas siempre salen a la luz pública, y es ese documento que presenta Nidia Egremy en este material, y revela eso, que hay un plan para desestabilizar Latinoamérica. Y también otros materiales que están manejando, que ya regresando a lo local, digamos, a nuestro país, pues son el incremento en los precios del transporte en algunos estados vecinos como Puebla, y también los recortes a la educación, ¿no? Sí, nuestra compañera de Puebla presenta un material que titula "Poblanos sufren un aumento y ya un deficiente transporte público". Sí, ahí el actual gobernador implementó o trabajó morenista y trabajó para incrementar el transporte público, y también lo referías, el tema de la educación, con un reportaje sobre, bueno, nosotros titulamos "Estancada y con ajustes ocurrentes, la educación en México", que se centra en el Estado de México. Lo estaba leyendo y se centra en el Estado de México este reportaje, ¿no? Sí, hay una condición estatal, sin embargo, la dinámica de los recortes pues va a afectar a todo el país, con el presupuesto que acaban de aprobar y que le han dado seguimiento, y que sin duda pues afectará a todo el país. El nulo apoyo a las demandas en Michoacán, genocidio en Gaza y otros materiales usted los puede encontrar en Buzos de la Noticia. Su página de internet, sus redes sociales. La página de internet es buzos.com. Nos encuentran también en Facebook y en Twitter, y estamos actualizando constantemente la información que ocurre a la semana, con la condición y con las características que nosotros le damos como información crítica. Yo creo que para la siguiente visita que tengan Trini, tanto tú como Adamina, podamos hablar de las otras secciones que tiene la revista Buzos, porque no nada más son los temas políticos, sino también tienen cultura, también tienen deporte, también tienen recomendaciones de películas. Bueno, tiene más, la revista Buzos es una revista muy completa, así que yo creo que para la siguiente podríamos hablar de esas secciones, ¿no?